mostrándole que el mismo disparate es creer en Dios que la creencia en cualquier otro dogma. Además, sostiene la idea de que en momentos de peligro el hombre no acude a los nuevos ídolos. Finalmente, el novelista remata su prólogo indicando que su objetivo es la humanidad, la cual ha perdido su fundamento y se encuentra desorientada. Estas son las ideas que se presentan en el prólogo de esta obra. No obstante, interesa conocer qué dice la crítica sobre la experiencia religiosa de Jardiel y, lo que es más interesante, urge saber cuál es la vivencia trascendental de este fuera de los límites del prólogo. Alemania afirma que el escepticismo es la nota que caracteriza dicha experiencia. Sin embargo, hay algunos conocedores de su obra que señalan en Jardiel la presencia de un sentimiento religioso, de creencia en Dios, pero al mismo tiempo carente de fe. Gayut profundiza en el tema afirmando que Dios y la fe son algo esencial en él. Esto lo llevaría a pensar que, abro cita, ninguna doctrina materialista puede suplir esta necesidad humana. Cierro cita. También apuesta Gayut por el espíritu crítico que animó a su abuelo en materia religiosa y por su animadversión al rito. Su preocupación por Dios y su búsqueda nunca faltaron en el ánimo de Jardiel. Ahora bien, no consiguió encontrar a Dios en ninguna iglesia. Esta afirmación es admitida por su hija Evangelina, quien señala que, abro cita, creía en Dios, pero nunca se sintió católico. Cierro cita. Quizá por esto se le tildó de agnóstico y de ateo. Ahora bien, ¿en qué Dios creía Jardiel Poncela? Al parecer, se sentía cercano a las creencias judías. De hecho, el mismo autor afirma su preferencia por el Antiguo Testamento más que por el Nuevo. Abro cita. Respecto a la condición humana, el Antiguo Testamento tiene un sentido y eficacia contundentes. El Nuevo Testamento flaquea en el perdón. Perdonar al malo crea la maldad del bueno. O se destruye al que delinque o se deja a un lado la judicatura. Me noto con muchos puntos de vista judíos, entre ellos el emocionarme más el Antiguo Testamento. Cierro cita. Estas declaraciones del autor encuentran pleno sentido en la lectura de la obra que nos ocupa. El Dios que aparece en ella dirigiéndose al mundo no es el Dios de Cristo, el Dios del amor y la salvación, sino el de la crueldad. Garrido va mucho más allá, pues el Dios de Jardiel, según él, es, abro cita, la encarnación del propio absurdo en la lógica cruel que concluye en las soledades intransferibles de la totalidad. Cierro cita. Contra la humanidad, pues, actúa este Dios que, como bien señala Ariza, se va quedando solo, abro cita. El acercamiento material de Dios al venir a la tierra producirá al mismo tiempo un alejamiento espiritual de los hombres. Cierro cita. Valls y Roas también inciden en la crueldad y en la inflexibilidad de Dios. También es enriquecedor conocer el alcance de este tema y de otros afines a lo religioso en la totalidad de su obra. Afirma Ariza que el motivo que nos ocupa aparece en contadas ocasiones en el teatro. Se trata en algunos casos de incursiones en ciertos preceptos de la religión católica. Por ejemplo, el citado crítico afirma que este tema se trata muy de pasada en comedias como Cuatro corazones con freno y marcha atrás, título en el que los protagonistas desechan la idea del suicidio por ser muy católicos. También se da cita en la obra teatral Un marido de ida y vuelta por la defensa que se hace en él de la importancia de la comunión y de la confesión. Tangencialmente aparece también en estas comedias Las 7 vidas del gato, Tú y yo somos 3 y En agua, aceite y gasolina. La experiencia religiosa vuelve a aparecer en el tratamiento argumental de obras como Las 5 advertencias de Satanás y La verdad de lo que es el infierno. Estos títulos denotan explícitamente quién es el protagonista de los mismos, Satanás. Aunque la versión del ángel caído que aquí se presenta a los ojos del receptor no tiene nada que ver con la que la tradición nos ha desvelado, no deja de ser un síntoma de ese pensamiento trascendental del autor que cristaliza en títulos como los presentes. Otra experiencia a través de la cual se encauza la dimensión trascendental de Jardiel, además de la religiosa, es la preocupación por el más allá. Esa sensibilidad se manifiesta en la publicación de unas obras donde lo sobrenatural cobra un interés especial. Títulos como la novela El plano astral y comedias como El pañuelo de la dama errante, Un marido de ida y vuelta y algunas más, evidencian esa preocupación que Jardiel experimentó por los seres de ultratumba. Es cierto que esta apuesta puede obedecer al espíritu de la época, una época muy dada a la publicación de novelas espiritistas, pero no es menos cierto que, como señala Ariza, esta literatura, abro cita, deba fundamentalmente su existencia a las creencias de Jardiel. Cierro cita. Hemos realizado esta incursión en el pensamiento y en la obra de Jardiel para demostrar cómo el sentimiento religioso y lo sobrenatural actúan como materia de la cual el autor extrae sus argumentos, al mismo tiempo que permite situar y contextualizar la obra que nos ocupa dentro no solo de la novelística y de la dramaturgia de Jardiel, sino también dentro de su biografía espiritual. Esta novela somete su mensaje a un doble juego que no ha de ser confundido
con la fácil ambigüedad a la que se podía haber recurrido con el fin de ocultar un significado molesto. El hacer gala de este doble juego la convierte en una obra excepcional. Por otro lado, si no se puede hablar de ambigüedad, es porque el mensaje está muy claro y ese mensaje es el que Dios envía a sus seguidores en la plaza de las ventas. A los católicos esta novela les puede resultar irreverente, pero nunca antirreligiosa, porque en ella se afirma la existencia de la divinidad y de su plan. Ahora bien, otra cosa es que ese plan no forme parte de las expectativas de los seguidores de Dios. Ahí el Supremo Hacedor no interviene, pues es respetuoso con la libertad que concedió a sus criaturas. Si ese plan no es del agrado de los beatos, Dios no es responsable. Pero seguimos insistiendo en que esta obra no es ofensiva y por esta razón puede ser leída en un período de efervescencia religiosa. A los no católicos, agnósticos, ateos, esta novela les puede resultar amena, pues aunque ellos también reciben las recriminaciones del Creador, se sienten dotados de razón por la crítica que Dios lanza contra los beatos o contra el Papa, a quien se critica por sentirse desplazado por Dios. Por esta razón se puede leer en una época de laicismo. Es, pues, una obra escrita para todos los lectores, no es irreverente para los católicos, ni demasiado evangelizadora para los ateos. Y si se puede leer en cada una de estas épocas, también puede ser objeto de las críticas de aquellos que no entienden este doble juego. Prueba de ello es la censura que silenció su edición. Las derechas la condenaron por ser demasiado irreverente y las izquierdas por ser poco comprometida. Y ya para ir acabando, es tiempo ya de analizar qué imagen proyecta Jarriel Poncela de Dios. En primer lugar, hay que atender a su aspecto físico. Dios viene al mundo en forma de hombre y por lo tanto su descripción se adecúa a la de un ser adulto de unos 60 años, fuerte, recio y más bien bajo. Sus ojos son azules y usa barba, una barba corta y blanca. Sus actitudes son también muy humanas, por ejemplo, padece cansancio y es capaz de mostrar aburrimiento ante los ceremoniales que se le brindan en su honor. Por otro lado, ciertos adelantos del mundo moderno le subyugan, como la Gillette. Es además un enamorado del deporte, del circo y del tabaco, pero también llora, especialmente cuando siente que la humanidad no lo escucha o no lo quiere escuchar. En este caso, al regañar como padre con sus hijos, Dios muestra su lado más humano, a sentirse menospreciado por su creación. Se trata del Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Sinaí, como muchas veces se anuncian incluso antes de su llegada. Además, su rostro y su sonrisa reflejan esa dicotomía que llama la atención de los que lo siguen. Su expresión es entre cándida y enérgica, dulce, pero a la vez implacable e inflexible. Este binomio será evidente en sus pensamientos. ¿Qué piensa el hombre de Dios? Al hombre le llama poderosamente la atención el que su creador sea indiferente al dolor humano. Las muertes inocentes a consecuencia de las avalanchas de gente producidas a su llegada no parecen perturbar su ánimo, llegando incluso a no impedirlas. La desesperación del lector en relación a este aspecto llega a su nivel máximo cuando el Padre Divino se niega a salvar al niño de los protagonistas. Por otro lado, el pensamiento de Dios sorprende al hombre, puesto que sus reflexiones ponen en entredicho sus convicciones. Por ejemplo, es partidario de la dictadura como mejor forma de gobierno, en parte porque el Creador es un dictador. Asegura que un hombre inteligente ha de crear una ley justa y un castigo para quien infrinja dicha ley. En lo tocante a la creación, el Supremo Hacedor concibe que las ideas evolucionistas pueden conjugarse con las creacionistas. También el hombre recibe un duro golpe al sospechar que la tierra no es el único fruto que ha salido del Creador. Resulta también muy peculiar la opinión que a Dios le merece su Hijo. Nunca estuvo de acuerdo con él, porque Cristo habla con el lenguaje del amor y de la comprensión, Dios con el lenguaje del látigo. Respecto al dolor y a la indiferencia mostrada por Dios ante él, hay que señalar que el Creador piensa que todo en este mundo se centra en el dolor. A partir de él se derivan el placer y la belleza. Resta por analizar qué opinión le merece a Dios el hombre. En primer lugar, el Sumo Hacedor manifiesta su desacuerdo con la humanidad en lo que respecta a la felicidad. Dios le ha entregado al hombre todo lo necesario para ser feliz. Ahora bien, si no es capaz de serlo, no es culpa del Padre, es responsabilidad exclusiva del hombre. También muestra Dios su desacuerdo tanto con los negros, comunistas, ateos, anarquistas, etc., como con los blancos, tradicionalistas, conservadores, creyentes. A cada facción le hace saber sus convicciones. Otras ideas, como el aprecio a la guerra, a la lucha, a la destrucción, ponen punto final a la relación divinidad-humanidad. Su discurso ante las masas finaliza con la declaración de que el hombre es una vergüenza para Dios. El Creador, solo y olvidado por las masas que antes lo aclamaban, abandona este mundo al final de la novela. El mensaje es desolador.
no hay posibilidad para la reconciliación. Desde ahora, el hombre se siente más solo que nunca. Muchas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias a los dos ponentes. Ambos han trazado un perfil muy completo, además, de dos autores muy interesantes y, además, en el caso de Ernestina, que lo hemos mencionado los 2 días en varias ocasiones, también nos ha completado mucho esa visión que hemos visto a través de su obra de una manera quizás más fragmentaria. Creo que ha estado muy bien para concluir esta ponencia sobre Ernestina. Y en el caso de Jardiel es difícil tener preguntas, porque yo iba pensando, después de leer esa novela, qué concepto realmente tenía Jardiel de Dios, pero es que después de leer realmente nos ha quedado a todos bastante claro lo contradictorio, y el origen de la polémica también, de por qué no satisfacía a unos u otros, que en la tradición española hay unos cuantos autores en esa misma línea que no satisfacen ni a unos ni a otros. De manera que damos paso a unos minutos de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí veo el profesor Amando de Miguel, por favor. Gracias. Simplemente me gustaría añadir un par de notas de pie de página. La novela se fecha en mayo de 1932. Yo creo que es intencionado, porque es el aniversario de la quema de conventos. El estilo de Jardiel hubiera sido estúpido que lo mencionara, pero lo menciona así. Yo creo que eso es un pequeño detalle. Y entonces era polémico, claro, y que ahora ya no lo es. Y luego, sobre el estilo, que has dicho un poco sobre el estilo de Jardiel, a mí me parece interesantísimo una cosa, que es, ahora no nos llama la atención, porque el humor con el que empieza a escribir Jardiel es el que luego ha imperado en la etapa siguiente, concretamente la Codorniz, se entiende sin Jardiel. Pero la Codorniz y todo lo que sigue después. Es decir, que una cosa tan interesante como el sentido del humor en la literatura es que Jardiel es el Cervantes de todo eso. O sea, que a partir de él ya nadie hace humor si no es como Jardiel. Sí, sí. Tanto en el teatro como en las revistas, como en la crítica política. Y yo creo que hay que entenderlo así, digamos, como precursor o como precursor de una forma de, quizá hay otros, a lo mejor, pues yo qué sé, lo saben mejor que yo, pero bueno, sí, bueno, hay otros precedentes, no vamos a entrar ahora en esa polémica, pero en él es tan claro, tanto es así que cuando lees esa novela parece que se ha publicado en la Codorniz. Sí. Por su forma de... Por eso nos molesta, digamos, la aparente frivolidad con que trata a Dios. La novela se le dedica a Dios, que es muy simpático. Se le dedica, sí. A Dios, que es muy simpático, sí. Eso no es de la Codorniz. Sí. Nadie se había atrevido a decir eso nunca. Eso hubiera sido una irreverencia. Pero a partir de eso... Sí.